Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de hemoglobina y transporte de gases. ¿Está? ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve. Está, perfecto. Entonces, como concepto general, las hemoproteínas son proteínas que tienen un grupo hemo, que vamos a hablar ahora, y hay varias proteínas que tienen grupo hemo, como la hemoglobina, que tiene una función de transportar oxígeno en la sangre, la mioglobina, que lo que hace es almacenar y proveer oxígeno en el músculo, los citocromos, que transportan electrones, y también hay otras proteínas que contienen grupo hemo, como las catalasas, peroxidasas y otras enzimas. ¿Ah? Bien. Acá tenemos el grupo hemo. ¿Sí? El grupo hemo es un anillo de protoporfirina. Si yo señalo con el mouse, ¿ven? ¿Sí? Bien, es un anillo de protoporfirina que está formado por carbono o nitrógeno, ¿sí? Que lo vemos acá también, que en el centro tiene un átomo de hierro en estado ferroso, ¿tá? Reducido, ¿sí? Y si nosotros miramos, lo vamos a ver ahora, en el plano queda como un plano donde está el anillo, ese anillo de protoporfirina, y el hierro queda en el medio. ¿Tá? ¿Tá? Es un tetrapiro cíclico, contiene hierro y el anillo de porfirina, protoporfirina 3, y bueno, está formado por carbono, hidrógeno, y en el centro se encuentra el hierro. ¿Tá? Estos grupos estos grupos hemos que tienen hierro son los responsables del color rojo de la sangre. ¿Tá? Bueno, el hierro tiene una valencia de 6, o sea, puede formar 6 enlaces de coordinación. Entonces, vuelvo un poquito para atrás, ¿sí? 4 de los enlaces los va a formar con este anillo de protoporfirina, ¿sí? Con estos nitrógenos, lo ven acá, lo ven acá. Y después hay 2 que quedan libres, ¿tá? Uno va a ser el que interaccione con el oxígeno, y el otro va a interaccionar con la cadena de proteína de la globina. ¿Tá? Bien, entonces vemos el anillo del grupo hemo, de protoporfirina, el hierro que está unido a ese anillo, por esos 4 enlaces, y dijimos que daban 2 enlaces libres. Un enlace es el que va a unir el oxígeno, y el otro se une a un residuo de la proteína, una histidina, que está en la cadena de globina. ¿Tá? En la hemoglobina, en la mioglobina. ¿Sí? Este residuo de histidina que interacciona de forma covalente, se forma un enlace covalente con este hierro, se llama histidina proximal. ¿Tá? Hasta ahora, ¿me van siguiendo? Sí. Sí, bien. Sí, Profe, clarísimo. no entendí eso Sí. ahí que está el hierro y después están como esas barras, o sea, no entiendo Estos son enlaces, estos son los enlaces. Vuelvo para atrás, ¿viste acá? Este hierro, estos 4 enlaces, o sea, que es un enlace covalente con los nitrógenos de este anillo. ¿Tá? Pero el hierro puede formar hasta 6 enlaces. Entonces quedan 2 enlaces libres. Uno es el que va a unir el oxígeno. Y si nosotros vemos de forma, acá que queda como el anillo, los 4 enlaces que forma con el grupo hemo, digamos, quedan 2 enlaces libres que son perpendiculares, es decir, quedan perpendiculares al plano del anillo. ¿Sí? Uno queda para arriba y el otro queda para abajo. ¿Tá? ¿Se entendió ahora la muchacha que preguntó? Sí, muchas gracias. Y acá lo vemos lo mismo en el plano del anillo, digamos. Esto vemos el grupo hemo como en un plano, los 2 enlaces que quedan libres, uno va a formar enlace con el oxígeno y el otro va a formar un enlace con
un residuo de la cadena polipeptídica, ¿tá? Con una histidina, con un nitrógeno de una histidina, ¿tá? Histidina es un aminoácido que tiene este grupo radical, ¿tá? Esta histidina está formando parte de la cadena polipeptídica, de la globina, ¿sí? Bien, entonces, acá vemos la mioglobina. La mioglobina es una proteína que lo que hace es almacenar oxígeno en el músculo, ¿tá? Y proveerle oxígeno en condiciones de ejercicio intenso, por ejemplo, o cuando se requiera, ¿tá? El grupo hemo es esto que nosotros vemos acá, es este anillo de porfirina con el hierro en el medio, ¿tá? Y se localiza en una hendidura en el interior de la molécula de hemoglobina y se mantiene unido por interacciones hidrofóbicas entre el anillo de porfirina y los grupos no polares. Y forma un enlace acá con el hierro, esta histidina que se llama histidina proximal, ¿tá? Esto, lo que vemos en gris, es la cadena de globina, es la mioglobina, digamos. Es una cadena polipeptídica formada por aminoácidos que se dispone en el espacio con esta estructura tridimensional, ¿tá? Que lo que vemos es que tiene cadenas alfas y en el centro de la estructura está el grupo E. Entonces, el oxígeno se une en el otro enlace del hierro, ¿tá? En un ángulo de conformación, ¿tá? Entonces acá lo que vemos es lo mismo, vemos el anillo de protoporfirina, el grupo hemo, con el hierro. Esta X viene a ser el enlace que tiene con la histidina proximal, ¿tá? Y vemos la unión del oxígeno y la unión del monóxido de carbono, ¿tá? Si nosotros vemos acá, vemos que el oxígeno se une como en un ángulo, mientras que el monóxido de carbono se une de forma perpendicular, ¿tá? Se une así, ¿no? Sin embargo, esta unión que vemos acá del monóxido de carbono está forzada a formar un ángulo porque hay otro residuo que que está cerca, digamos, y que hace que no se pueda unir de esta manera perpendicular, ¿tá? ¿Por qué decimos esto? Ahí. Lo vemos acá. Este es el grupo hemo, estos son aminoácidos de la cadena de globina, ¿sí? Cuando se une el oxígeno, se une de forma con un ángulo, que lo que permite es que se forme un enlace de hidrógeno con otra histidina que está en la cadena, que es la histidina E7, que es la histidina distal, se llama, ¿tá? La presencia de esta histidina distal y la posibilidad de formar este puente de hidrógeno con el oxígeno hace que no sea tan favorable la unión del monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque en realidad el grupo hierro tiene una alta afinidad por el monóxido de carbono, ¿tá? Entonces, si no fuera por esto, se uniría preferencialmente el monóxido de carbono, que de hecho es una molécula muy tóxica y si se une, hace que no se pueda unir el oxígeno, ¿tá? Entonces, bien. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí, clarísimo. Bien. Sí, profe, o sea, ¿qué quiere decir que tiene preferencia por el monóxido de carbono, entonces? No, tienen preferencia por el oxígeno, ¿tá? Es decir, como dice acá, la unión del CO2 está forzado a adoptar un ligero ángulo por la presencia de esa histidina distal, ¿tá? Que le genera como un impedimento estérico.
Es decir, el monóxido de carbono se puede unir a la hemoglobina, pero se une preferencialmente el oxígeno por esta interacción de esta histidina distal. Es decir, como decíamos, hay envenenamiento por monóxido de carbono, ¿sí? Si aumenta mucho la concentración de monóxido de carbono, se puede llegar a unir, ¿tá? Pero se va a unir el oxígeno, ¿sí? Preferencialmente, por este efecto estérico de la presencia de la histidina distal. ¿Tá? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces ahora yo les voy a dejar algunas preguntas para que reflexionen y para la clase que viene, con el teórico, con el material, con las discusiones. ¿Tá? Igual yo esta presentación la voy a subir a EVA, ahora cuando termine la clase. ¿Tá? ¿Qué características el grupo hemo le permite unir preferencialmente el oxígeno? Y el grupo hemo, ¿qué tipo de molécula es? ¿Tá? Se las dejo planteadas para la clase que viene, para la otra, cuando veamos la discusión de hemoglobina, las veamos. ¿Tá? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de la mioglobina. ¿Tá? La mioglobina es una proteína que su función es almacenar oxígeno en el músculo. ¿Tá? Es una proteína monomérica que está formada por una única cadena polipeptídica, ¿tá? Que la vemos acá, de 153 aminoácidos con un grupo hemo, ¿sí? La superficie es polar, el interior es hidrofóbico. Lo que vemos es que la mayor parte de la estructura tridimensional de la mioglobina, la estructura secundaria, son hélices alfa, ¿tá? Como tiene una sola cadena polipeptídica, no tiene estructura cuaternaria. ¿Tá? ¿Se acuerdan los tipos de estructura de las proteínas? Los niveles. Sí, me acuerdo. A ver, ¿se acuerdan alguno qué días de los niveles estructurales de las proteínas? ¿Qué hay? Sin miedo, no pasa nada si se equivocan, si... Lo de oligopéptidos y eso, o monopéptidos. Que las estructuras eran primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Perfecto, estructura primaria, que era la secuencia lineal de aminoácidos, la secundaria, que era cómo se plegaban en el espacio sectores de la cadena, hélice alfa, hoja beta. La estructura terciaria era cómo se plegaba toda la cadena tridimensional en el espacio, y la cuaternaria era si tenía más de una cadena, cómo se plegaban todas en el espacio. ¿Tá? Esos tipos de niveles estructurales es común para todas las proteínas. ¿Tá? Ahora, la mioglobina, si tiene una sola cadena polipeptídica, no puede tener estructura cuaternaria, porque eso es para cuando tienen más de una cadena. ¿Tá? Bueno, se satura más rápido, vamos a ver, que la hemoglobina por el oxígeno, y bueno, todo lo demás ya tiene dos histidinas que son importantes, la histidina proximal y la distal, y seguimos, ¿tá? Y acá vemos este tipo de gráficos, ¿sí? Que es una representación gráfica de la unión del oxígeno, en este caso la mioglobina. Entonces vamos a tener el eje de las Y, y las abscisas, va a ser la fracción de saturación de oxígeno. ¿Ah? Quiere decir la cantidad de sitios ocupados en función de los sitios totales. Y la concentración de oxígeno, ¿sí? Que en realidad, como es un gas disuelto en la sangre, se expresa como presión parcial de oxígeno en kilopascal. ¿Ah? Entonces, lo que vemos acá es que la mioglobina puede reaccionar con el oxígeno para formar la oxihemoglobina, que está en equilibrio con la desoximioglobina. ¿Tá?
Y vemos que la mioglobina tiene una curva de este tipo, hiperbólica rectangular. ¿Tá? Para este tipo de gráficos vamos a tener ¿se acuerdan que para para las enzimas teníamos el Km, ¿sí? Que era la concentración de sustrato a la cual alcanzábamos la mitad de la velocidad máxima. En este tipo de gráficos vamos a tener el P50, ¿sí? Que vendría a ser la presión parcial de oxígeno a la cual alcanzo la mitad de los sitios ocupados. ¿Tá? Lo que estoy acá mirando es la fracción de saturación, es decir, cuántos sitios están ocupados del total de sitios. Entonces, cuando ocupo la mitad de los sitios, la concentración de oxígeno a la que llego a esa mitad de sitios ocupados es la P50. Y también es una medida de la afinidad de esa proteína por el oxígeno. ¿Tá? Cuanto menor sea la P50, mayor afinidad, quiere decir que necesito menos cantidad de oxígeno para llegar a la mitad de los sitios ocupados. ¿Tá? Bueno, lo mismo que decía, la curva de saturación por el oxígeno de la mioglobina es hiperbólica y vamos a ver que muestra mucho mayor afinidad por el oxígeno a bajas presiones parciales de oxígeno. ¿Tá? Lo que dificulta la liberación del gas apoyando su función de almacenamiento. ¿Qué pasó? ¿Se dibujaron algo ahí? Matías. Sí, a veces porque están del teléfono, profe, y tocan como para agrandar la pantalla y rayan sin querer. Matías. Ay, no. Matías Está poniendo Figueroa. bola el imbécil. Ah, bueno, está. Matías, ¿tú crees que yo te saque de la clase como si estuviéramos en la escuela? Somos gente grande, ¿no? Yo no sé borrar esto, les digo la verdad. Ay, no. No, profe, pero tiene que borrar el de del celular. Mirá, mamá, un pajero rayó toda la diapositiva. Bueno, yo no lo puedo borrar. Seguimos. Me parece una falta de respeto. Pero tengo que se el nombre. Hola, pues. Sí, sabemos el nombre, por suerte. Ah, en azul, como un dibujo. Sí. La Bueno, profesora dijo, ay, alguien tocó. Y una gurisa dice, ay, pero a veces sin querer con el celular cuando querés hacer zoom. Pero no, puso Ponés hola. el micrófono, Sabrina. porque creo que se está escuchando todo lo que estás Sabrina, diciendo, toda la quedó conversación. sí. Yo no lo puedo borrar. La profesora no sabe borrarlo y le dijo Sabrina. que le echara. Y... Sabrina, ubicate. Bueno, seguimos. Lamento. Va a quedar esto, a ver si yo pudiera. A ver. Creo que si dejas de compartir la pantalla y la volvés a compartir, se borra. A ver, vamos. Puedo dejar de compartir. Ahí. Voy de vuelta. Ay, bueno. Bien, gracias. No sé quién fue que me dio el dato, pero bueno, gracias. ¿Tá? Ahora vamos a pasar a hablar de la hemoglobina. ¿Tá? Es una proteína conjugada que tiene el grupo hemo imprescindible en nuestro organismo. Pertenece al grupo de hemoproteínas junto con los citocromos y la mioglobina. Y yo les pregunto a ustedes, de forma intuitiva, con los conocimientos que traen, ¿cuál es la función de la hemoglobina? El transporte de ¿Transportar oxígeno a la sangre? De oxígeno a la sangre. Eso, transportar el oxígeno a la sangre. Muy bien. ¿Tá? Y les pregunto también, ¿ustedes saben qué dificultad se presenta en el transporte de oxígeno molecular? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo dificultad, profe? Ahí va. Existe una dificultad con el oxígeno. ¿Por los gradientes o algo así? Se une, ¿Los creo moduladores? que la unión del oxígeno es débil, ¿no? Algo de eso. Viene por ahí. El oxígeno es un gas. Sí, decime, dale. No, que
No, que eso, que en realidad la unión del oxígeno con la hemoglobina es una unión débil. O algo Pero así era. ahí va, yo estoy hablando independientemente de de la hemoglobina. El oxígeno como tal, les pido que apaguen los micrófonos si no van a hablar. Bien, gracias. En la evolución vieron que pasamos a un ambiente aerobio y todo el metabolismo se basó en la presencia del oxígeno, que tuvo unas ventajas bárbaras en el sentido de que para obtener energía es mucho más eficiente utilizar el oxígeno como aceptor de electrones que utilizar otras moléculas. ¿Ah? Pero el oxígeno como gas es una molécula apolar, ¿sí? Que no es muy soluble en agua. ¿Cuál es el vehículo para transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos? ¿Cuál sería? Les pregunto. La sangre. La sangre. En esa sangre, como el oxígeno es poco soluble en agua, ¿ah? Si fuera solo en la sangre, no podría transportarse a la cantidad que requiere los tejidos. Sería, si se transporta soluble, digamos, en la sangre, sería un 2% de los requerimientos necesarios para los tejidos. ¿De qué forma se solucionó este problema en la evolución? Fue crear, o sea, adaptar, digamos, una proteína para transportar oxígeno, que es la hemoglobina. Entonces, ¿cómo se transporta el oxígeno desde los pulmones a los tejidos? Por una proteína, la hemoglobina, que ahora vamos a hablar. Como vimos, tiene dos funciones la hemoglobina: transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos periféricos, y también tiene otra función: transportar el CO2, los protones, desde los tejidos periféricos hasta los pulmones para la excreción del CO2. O sea, que va a transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos periféricos, el CO2 desde los tejidos periféricos a los pulmones, donde lo vamos a exhalar. Bien, entonces acá estamos comparando, digamos, las estructuras de la mioglobina y de la subunidad beta de la hemoglobina. ¿Tienen alguna similitud? ¿La mioglobina y la cadena beta de la hemoglobina? Me parece que son diferentes. ¿Tienen ¿El grupo hemo? Tienen el grupo hemo y las cadenas. Si yo miro esto y esto, tienen diferencias, pero estructuralmente son similares, ¿sí? Tienen la misma estructura, son cadenas de globina, que adoptan una estructura tridimensional similar, si nosotros vemos. Tienen estas hojas alfa, estas hélices alfa, acá. O sea, estructuralmente son similares. Esas cadenas de globina, bueno, la mioglobina tiene una cadena de globina y la hemoglobina, vamos a ver que tiene 4 cadenas de globina. La mioglobina y la hemoglobina van a tener también, cada cadena de globina va a tener su grupo hemo. Y acá estamos viendo lo mismo, la cadena alfa de la hemoglobina, y les pido que apaguen los micrófonos cuando no cuando no estén hablando. Vemos, comparamos la cadena alfa de la hemoglobina y la mioglobina, y la cadena beta de la hemoglobina y la mioglobina. Y vemos que estructuralmente son similares, o sea, son un tipo de proteínas de la familia de globinas
que tienen una estructura tridimensional similar, ¿tá?, en el espacio. Y todas esas cadenas, tanto la mioglobina como la cadena beta de la hemoglobina y la cadena alfa, presentan, bueno, la cadena polipeptídica globina y el grupo hemo. ¿Tá? Bueno, entonces, la hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, ¿tá?, que interaccionan entre sí, ¿sí?, formando esta estructura. ¿Tá? ¿Cuántos grupos hemo tiene la hemoglobina? Profe, disculpe, ¿puede repetir lo que dijo recién, que se me cortó? Sí, dijimos que estaba formada por 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, en general, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes tipos de hemoglobina, pero 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, ¿tá?, que adoptan una estructura tridimensional de este tipo. ¿Tá? Entonces yo les pregunto, ¿cuántos sitios de unión al oxígeno tiene una molécula de hemoglobina? 4. 4. Muy bien, tiene 4. Como voy a tener 4 grupos hemo, voy a tener 4 sitios de unión al oxígeno. Bien. Por 4 cadenas globina, ¿no? 4 cadenas globinas, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Vamos a ver que eso puede variar dependiendo del tipo de hemoglobina que haya y del estado, si es fetal, si es un bebé o un adulto. ¿Ah? Bueno, la hemoglobina, cuando no tiene oxígeno unido, se llama desoxihemoglobina. ¿Tá? Y, Profe, disculpe. Sí. Hay un compañero en el chat que preguntó por qué un grupo proteico y un grupo prostético. Prostético, sí. Ahí va. Está. Bueno. Bien, vuelvo para atrás entonces, como dijo el compañero. ¿Tá? ¿Qué es un grupo prostético? Les pregunto, si se acuerdan. Nosotros en este tipo de proteínas tenemos la cadena proteica. ¿El prostético no es el grupo no aminoácido? Exactamente. El grupo prostético es una molécula que es necesaria para la función de la proteína, pero que no está formada por aminoácidos. ¿Tá? Profesora, disculpe, hay una compañera que tiene el micrófono prendido y está haciendo interferencia. Julieta Míguez, si Julieta, se anima a apagar el micrófono. Julieta Míguez, ¿te animás a apagar el micrófono? Sí, gracias. A mí también me genera un ruido de fondo que es impresionante. Bueno, estábamos hablando. Muchas proteínas, enzimas, requieren para su función una molécula que no es de origen proteico, que es esencial para su función. Esos se llaman cofactores. ¿Tá? Pueden ser moléculas inorgánicas como metales, o pueden ser moléculas orgánicas como este grupo prostético, que es un anillo de protoporfirina. ¿Tá? Entonces, ¿puede ser una enzima también, profe? Puede ser una enzima también, exacto. En este caso, el grupo prostético es el grupo hemo, que es una molécula que es esencial para la función de la proteína, de la hemoglobina o de la mioglobina, pero que no es proteína, ¿tá? Que se sintetiza y se ensambla en la proteína. ¿Sí? Por eso preguntó, está bien. Bueno, entonces estamos viendo que la hemoglobina puede tener 2 tipos de estados. Un estado que es sin hemoglobina, que se llama desoxihemoglobina, ¿sí? Y un estado con oxígeno, que se llama oxihemoglobina. ¿Tá? Y existen cambios estructurales en la molécula que acá no se ven muy bien, pero
si yo tengo la desoxihemoglobina, que estaría en azul, ¿sí? El anillo de porfirina, lo vemos acá, tiene esta conformación y la cadena esta posición. Si yo miro la oxihemoglobina, que es la rojita, el anillo de porfirina está como más perpendicular y esta cadena está corriendo. Entonces existen cambios estructurales entre el estado de desoxihemoglobina y el oxihemoglobina, que también se llaman estado T, estado tenso de la hemoglobina, que es sin oxígeno, y el estado R, o relajado, que tiene con el oxígeno. ¿Está? Acá estamos viendo lo mismo. Ese cambio conformacional en la estructura de la hemoglobina significa que hay otros enlaces no covalentes entre las cadenas diferentes, entre el estado T y el estado R. ¿Ah? Y acá vemos la estructura tridimensional completa en el estado R y en el estado T. ¿Ah? Y acá estamos viendo lo mismo, las estructuras de la desoxihemoglobina y de la oxihemoglobina, el estado tenso y el estado relajado. ¿Sí? Lo que vemos es que en el estado de desoxihemoglobina queda un hueco central más grande que en la oxihemoglobina. ¿Tá? Y lo que se ve entre ese cambio entre el estado de desoxi y el oxihemoglobina es una rotación de unos 12 a 15 grados de un dímero sobre el otro, que es lo que veríamos acá en esto, una rotación, ¿sí? Acá en este esquemita. ¿Alguna duda hasta acá? O sea que va a haber... Claro. Tengo una duda, sí. Sí. No, está perfecto. Bien. En realidad, mi duda era de la mioglobina. Cuando vimos la curva de saturación de la mioglobina, que dijimos que a muy bajas presiones de oxígeno se saturaba casi el 50%. Sí. Y dijiste que por ese motivo era que se favorecía la función de almacenamiento y no de como que no salía el oxígeno, digamos. No de pero no entendí por qué. Ahí va. No entendí por qué. Bien, te muestro. Igual lo vamos a ver ahora más acá. ¿Tá? Esta es la curva de la mioglobina. ¿Tá? Que dice que se satura rápidamente. Capaz que lo vemos en vez de en esta curva, en la curva con la hemoglobina. ¿Tá? Acá. ¿Tá? Acá estamos viendo lo mismo, saturación de oxígeno en función de la concentración de oxígeno que se mide en presión parcial de oxígeno porque es un gas disuelto en sangre. ¿Tá? Esta es la curva de la mioglobina. ¿Tá? Y esta es la curva de la hemoglobina. La presión parcial de oxígeno en los tejidos, ¿sí?, es más baja que en la de los pulmones, porque en los pulmones tengo mucho oxígeno. ¿Tá? Más o menos es de 20 a 40 milímetros de mercurio, ¿sí?, en los tejidos periféricos. ¿Tá? A esa concentración, si nosotros vamos a poner acá 20 milímetros de mercurio, ¿tá? Si yo busco la saturación de la mioglobina, está prácticamente saturada a esa concentración, porque tiene mucha afinidad por el oxígeno. ¿Ah? Es decir, que une el oxígeno con muchísima afinidad. En cambio, si yo miro la hemoglobina, ¿está saturada al máximo a esa concentración? No. 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 Está casi en el doble. Se satura casi en el doble. Casi en el doble, sí. Y más todavía, ¿no? Porque a 60 milímetros de mercurio, 60, 80, recién aquí se está saturando.
En cambio, a bajas presiones parciales hay poca unión del oxígeno a la hemoglobina. La hemoglobina tiene que cumplir una función que, si la pensamos, vamos a pensarla en conjunto. Tiene que tener la suficiente afinidad para unir el oxígeno en los pulmones y tiene que tener la capacidad de liberarlo en los tejidos. ¿Ah? O sea, tiene que ser capaz de unirlo y de liberarlo. Si yo tengo muchísima afinidad por el oxígeno, ¿sí? Me va a costar mucho liberarlo. Fíjense que a esta concentración, la concentración que está en los tejidos periféricos de presión parcial de oxígeno, la mioglobina está prácticamente saturada. O sea, tienen que bajar mucho la presión parcial de oxígeno para que la mioglobina libere el oxígeno. ¿Ah? Entonces, ¿cuál viene a ser la función de la mioglobina? Bueno, almacenar oxígeno. Lo va a liberar, sí, cuando se requiera, pero no sirve para transportarlo. ¿Ah? La hemoglobina tiene eso, tiene que poder unir con mucha afinidad el oxígeno y también liberarlo. Si lo uniera con mucha afinidad, mucha afinidad, no podría liberarlo. También tiene que tener la capacidad de unirlo. Si no lo puede unir, no lo puede liberar. ¿Se entiende? La muchacha que preguntó. Sí, sí. Pero también, como tenía más sitios de unión con el oxígeno, me confundía. La hemoglobina que la mioglobina. Ah, bien. Ese es un punto que lo vamos a ver. ¿Qué hace que la hemoglobina tenga esa propiedad que lo diferencie de la mioglobina? Una de las diferencias, ¿cuál es? La que dijo la compañera. ¿Qué dijiste? Eso, que tiene más sitios de unión con que el oxígeno. Tiene más sitios de unión para el oxígeno. Tiene 4 sitios de unión. ¿Ah? Y eso le permite a la hemoglobina cambiar su afinidad por el oxígeno. Cuando las presiones parciales de oxígeno son altas en el pulmón, tiene alta afinidad por el oxígeno. Cuando baja la afinidad y es capaz de liberar. ¿Está? Sí, esa es una de las... A ver, vuelvo para atrás. Estábamos acá. ¿Está? Bueno, la estructura es una proteína, la globina, tiene 4 cadenas de globina con 4 grupos hemos. ¿Está? Como vimos ya, la mioglobina se parece en el tamaño, en la estructura, a una subunidad de la hemoglobina. La globina es un tipo de proteína que forma parte de la hemoglobina y de otras proteínas, y existen varios tipos de cadena de globina que se designan mediante letras griegas, alfa, beta, gamma, etc. ¿Ah? Entonces, en general está formado por 2 cadenas de un tipo y 2 cadenas de otro. Entonces, en general, 2 alfa o zeta, 2 beta o gamma, 2 beta, ¿sí? Entonces, 2 alfa o zeta y 2 beta, gamma, delta o épsilon. ¿Ah? Dependiendo del tipo de hemoglobina. Entonces está la cadena alfa, la beta, que es la que vamos a ver que está formando parte de la hemoglobina de los adultos, la gamma, la delta, la épsilon y la zeta. ¿Ah? Entonces hay diferentes tipos de hemoglobina. La hemoglobina A, que es la que está en el adulto normal en un 90%, está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Sí? La hemoglobina F, la fetal, está formada por 2 alfa y 2 gamma. ¿Sí? Y en el embrión hay otra, la hemoglobina embrional. También está la hemoglobina 2, que está formada por 2 alfa y 2 delta, que aparece muy poco, en baja proporción en un adulto normal. O sea que, bueno, por eso, todos están formados por cadenas alfa o delta, esta que era, no me acuerdo, zeta, y varía, puede ser beta, delta o épsilon. ¿Ah? Esto es lo mismo. La hemoglobina 1 está formada por 2 alfa y 2 beta, y la hemoglobina 2 tiene la alfa 2 y la delta 2. ¿Está? En el recién nacido contiene otra hemoglobina, que vimos la hemoglobina fetal, que tiene 2 cadenas alfa y 2 gamma. ¿Está?
durante los últimos 6 meses de gestación es la hemoglobina predominante, y a partir del parto empieza a disminuir hasta alcanzar a los 6 meses de vida el bebé la distribución característica del adulto, hemoglobina 1 y hemoglobina 2. ¿Ah? La hemoglobina fetal, vamos a ver que tiene algunas características diferentes a la hemoglobina del adulto. ¿Ah? Bueno, la estructura cuaternaria ya hablamos, es como se ensamblan en el espacio las 4 cadenas, donde queda una cavidad central, y bueno, en cada cadena globina tengo el grupo E. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de las curvas de saturación de mioglobina y la hemoglobina, que nos adelantamos un poquito por la pregunta de la compañera, lo cual en realidad está bueno. Vemos, como dijimos, las curvas de saturación de oxígeno, donde en el eje de la Y voy a tener la saturación de oxígeno, es decir, el número de sitios ocupados sobre el número de sitios totales, así se mide, y la concentración de oxígeno que se mide en presión parcial de oxígeno, ¿tá? En milímetros de mercurio. ¿Hay alguna diferencia entre la curva de la mioglobina y de la hemoglobina? Sí. Sí. La hemoglobina aparece como si fuese sigmoide y la mioglobina es bien tipo miqueliana. Hiperbólica rectangular, Hiperbólica. muy bien. Sí, la Valeria. cantidad de porcentaje de oxígeno es diferente a una misma presión. Ahí va. El porcentaje de saturación de oxígeno, como dijo el compañero muy bien, es diferente, por ejemplo, como vimos, a 20 milímetros de mercurio. En este tiene un 30% de ocupación y en este casi 87, 90, ¿sí? 85, bueno, ahí la escala. ¿Tá? Bien. La mioglobina, como vemos, tiene una alta afinidad por el oxígeno comparado con la hemoglobina. ¿Cómo podemos ver eso? Está con las curvas y con el P50. A ver, ¿cuál sería el P50 de la mioglobina? ¿Cómo hago para llegar al P50? Lo que hago es, me fijo a qué el 50% de ocupación de los sitios, y me fijo a qué concentración de oxígeno llego a ese 50% de ocupación de los sitios. ¿Y cuánto me da esto? ¿Qué valor me da? ¿Es 1 el P50? Ahí va, de 1 a 4 milímetros de mercurio, porque acá está, si lo hacemos, ¿no? No podemos determinarlo así precisamente con esta escala, pero sería 1 a 4 milímetros de mercurio. Vamos a hacerlo para la hemoglobina, también lo mismo, el 50% de ocupación de los sitios, me fijo a qué concentración de oxígeno llego a esa mitad de los sitios ocupados. ¿Cuál es la P50 de la hemoglobina? 26. 26 mililitros. Quiere decir que esto también es una medida de afinidad de las proteínas por el oxígeno, de estas proteínas. ¿Ah? Para llegar a la mitad de los sitios ocupados, para la mioglobina requiero esta concentración de oxígeno de 1 a 4. Mientras que para la hemoglobina necesito 26. Necesito mucho más oxígeno para llegar a la mitad de los sitios ocupados en la hemoglobina que la mioglobina. ¿Tá? Lo otro es el tipo de curva. Curva hiperbólica rectangular, bueno, nada, se satura rápidamente con alta afinidad, ¿sí? Y en cambio, la de la hemoglobina es sigmoide. Las curvas sigmoides en general están indicando cambios en la afinidad de la molécula que pueden deberse a eventos de cooperatividad. ¿Tá? Esa cooperatividad se da en proteínas que tienen más de una subunidad. Cuando yo tengo más de una subunidad
en el caso de la hemoglobina, que tengo 4, la información se puede transmitir a las otras subunidades modulando la afinidad por el oxígeno. Entonces, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La hemoglobina es una proteína que puede cambiar su afinidad por el oxígeno. Puede tener un estado. Sí. Una pregunta, igual de la presión parcial normal en los tejidos es cercana a 100, ¿no? De oxígeno. Eso en los pulmones. ¿En los tejidos? En los tejidos viene a ser de 20 a 40 milímetros de mercurio. ¿Ah? ¿En la sangre arterial, por ejemplo? En la sangre arterial, cuando sale de los pulmones tiene que tener más, no sé bien cuánto, pero sí, claro. Cuando sale de los pulmones. ¿Tá? En los pulmones es 100 o 90. ¿Tá? En los tejidos periféricos de 20 a 40. Es menos la presión parcial de oxígeno. ¿Tá? Para la compañera que preguntó. ¿Sí? Y acá, en los tejidos periféricos, donde la presión parcial es más baja, la hemoglobina tiene menor afinidad por el oxígeno. ¿Tá? Bueno, eso, les estaba diciendo que la hemoglobina puede cambiar su afinidad. Esta es la presión parcial en los tejidos. ¿Tá? Acá lo mide en kilopascal. Y esta es la presión parcial de oxígeno en los pulmones, que es mucho mayor. Entonces tiene que ser capaz de cambiar a un estado de alta afinidad a un estado de baja afinidad por el oxígeno. ¿Dónde tendría la alta afinidad por el oxígeno? ¿En qué lugar del organismo? En los pulmones. ¿En los pulmones? En los pulmones, exactamente. ¿Y dónde tendría que estar un estado de baja afinidad? En los tejidos. En los tejidos periféricos, que es donde tiene que llevar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos periféricos. Sangre Entonces, arterial. sí, No. en los tejidos periféricos, ¿no? O sea, lo que va a hacer la hemoglobina es llevar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos periféricos, a través de la sangre, en los glóbulos rojos, con la hemoglobina. ¿Se acuerdan que la hemoglobina está en los eritrocitos, que son células especializadas, que no tienen mitocondrias, no tienen organelos, que tienen mucha cantidad de hemoglobina? ¿Tá? Entonces, digamos, la hemoglobina, al tener 4 cadenas, puede cambiar su afinidad de un estado de alta afinidad a un estado de baja afinidad. ¿Ah? Profe, pero no entiendo, ¿puede ser de alta afinidad entonces también? Sí, cuando esté en los pulmones vamos a ver que va a tener alta afinidad por el oxígeno. ¿Tá? Cuando tengo, esta sería la presión parcial en los pulmones, 100, y esta sería en los tejidos periféricos. Dijimos de 20 a 40, acá lo pone un ranguito más corto. ¿Sería algo? Profe, sí. La alta afinidad que tienen los pulmones es porque tiene mayor cantidad de oxígeno, ¿no? O sea, porque por eso hay está más saturada cantidad de los pulmones. oxígeno, ahí va. Y vamos a ver que el oxígeno es un modulador alostérico de la hemoglobina, como preguntó el compañero. Es decir, una vez que una molécula de oxígeno se une a una subunidad, hay un cambio conformacional en esa subunidad que se transmite a las otras, y las otras aumentan la afinidad por el oxígeno. Entonces, cuando yo estoy en los pulmones y hay mucho oxígeno, la hemoglobina va a aumentar su afinidad por el oxígeno y va a unir con alta afinidad el oxígeno. ¿Tá? En cambio, en los tejidos periféricos, vamos a ver que hay otros moduladores que hacen que pase de ese estado oxigenado a ese estado desoxigenado, estado tenso, ¿tá? Que le permite a la hemoglobina liberar el oxígeno en los tejidos. ¿Tá? Entonces, vemos que más o menos en la concentración de la presión parcial que está en los tejidos, la hemoglobina está en la P50 más o menos. ¿Ah? Bien, entonces la hemoglobina tiene esa capacidad de cambiar su afinidad por el oxígeno. Y eso se logra mediante efectos alostéricos. ¿Se acuerdan lo que era
un modulador alostérico? En las enzimas. Y el modulador alostérico no es ese que, o sea, vos lo dijiste hace un rato, cambia la conformación a lo que se une para que tenga mayor afinidad al sustrato para poder, para que la enzima actúe mejor. Ahí va, los moduladores alostéricos, muy bien, como dijo el compañero, son moléculas que se unen en un sitio diferente al sitio activo, digamos, por ejemplo, de la enzima, y modulan su actividad. Pueden aumentar o disminuir también, cualquiera de las dos, pero está muy bien el concepto. ¿Tá? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, en este caso, tengo el sitio de unión, ¿sí? Y tengo dos monómeros. Se une el ligando a este sitio, y eso cambia la conformación, se transmite, y aumenta la afinidad por el ligando. ¿Tá? Porque en este caso estabilizó esta estructura. ¿Tá? Entonces, el oxígeno en la hemoglobina tiene un efecto alostérico. ¿Qué quiere decir? Que la unión del oxígeno a la hemoglobina a uno de los sitios, ¿tá? ¿Sí? Hace que aumente la afinidad por el oxígeno de la otra subunidad. ¿Tá? Hay un cambio conformacional que se transmite al resto de la subunidad. Entonces, ese es un modulador, el oxígeno. El oxígeno es un modulador alostérico positivo, es decir, que cuando se une a una de las subunidades, hace que aumente la afinidad de las otras subunidades por el oxígeno. ¿Ah? Pero tiene otros moduladores. ¿Ah? Bueno, tiene unión cooperativa del oxígeno por unión al grupo hemo, que era lo que decíamos, se une a un grupo hemo y eso se transmite a las otras subunidades aumentando su afinidad por el oxígeno. ¿Tá? Y hay otros efectores que no actúan directamente sobre el grupo hemo, sino que interaccionan en otros lugares. ¿Tá? Y los efectores alostéricos que tiene la hemoglobina son el CO2, los hidrogeniones y el 2,3-bifosfoglicerato. ¿Tá? Todos estos efectores alostéricos disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, desplazan la curva de saturación hacia la derecha. Vamos a ver ahora. ¿Tá? O sea que son negativos. Todos estos disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La que preguntó, perdóname que quisiste preguntar eso porque te contesté muy rápido y no sé si era eso lo que estabas preguntando. ¿No? Sí. Valeria. Valeria. Claro, porque estamos diciendo que el modulador positivo es el O2. Eso es el oxígeno. El CO2, los hidrogeniones y el 2,3-bifosfoglicerato serían negativos. Exactamente, serían negativos. ¿Tá? ¿La temperatura también es negativa? El aumento de temperatura. No sé. Pasa No. que la temperatura no es considerada un No es considerado un modulador. Lo que pasa es que al aumentar la temperatura aumentas la colisión de las moléculas y no sé qué efecto tiene en la hemoglobina. Y como que genera una desnaturalización. Ah, bueno, eso sí, obviamente, eso para todas las proteínas, pero son temperaturas altas. ¿Tá? Sí, se desnaturaliza y pierde función. Ya está. ¿Tá? Bueno, ¿sí? La que preguntó de la temperatura. Sí, gracias. Bien. Efecto del pH sobre la unión del oxígeno por la hemoglobina. Entonces acá estamos viendo la curva. La saturación, también lo que vimos hoy, en función de la concentración de oxígeno, siempre medida en presión parcial de oxígeno, en milímetros de mercurio. Entonces, acá tenemos la curva a pH 7,4. ¿Cuál es el pH fisiológico? 7,4 más o menos 0,04. 7,4. Ahí va, 7,4. Después vemos la curva a pH 7,1
y la curva a pH 6,8. ¿Qué pasa cuando disminuye el pH? Les pregunto a ustedes. No era que se volvía más ácido. Ahí va, se vuelve más ácido. Cuando disminuye el pH aumenta la concentración de hidrogeniones. ¿Y qué pasa? La saturación baja. ¿Baja la saturación? Y baja la afinidad. Ahí va. Hace que aumente la P50. Hace que aumente la P50. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Irina. Irina, muy bien, Irina. Si nosotros miramos el P50, ¿cómo hacemos de vuelta? Miramos el 50%, miramos acá, bueno, acá sería 26 más o menos, ¿tá? A pH 7,4. Cuando miro para pH 7,1, ¿cuánto me da el P50? Casi 40. Casi 40, pongámosles 38. ¿Tá? Acá dijimos 26, 38, y si miro acá a pH 6,8, ¿cuánto me da? 50. Casi 50, casi 48. 50. 48, casi 50. ¿Tá? Aumenta la P50. ¿Qué quiere decir? Que necesito más oxígeno para llegar a la misma ocupación de los sitios, el 50%. O sea, que vamos a ver que los hidrogeniones se unen a la hemoglobina, ¿sí? Y lo que hacen es cambiar la conformación favoreciendo el estado tenso, ¿sí? O desoxigenado, digamos. ¿Ah? O sea que hay un desplazamiento hacia, como dice, hacia la derecha de la curva cuando aumenta la cantidad de hidrogeniones. Eso, como decíamos, los hidrogeniones se van a unir a la hemoglobina y van a hacer que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la hemoglobina libere el oxígeno. ¿Tá? Eso fue descrito por este científico, Christian Bohr, y se llama efecto Bohr. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando disminuye el pH? Bueno, aumenta la concentración de hidrogeniones, eso se une a la hemoglobina en un sitio diferente, al grupo hemo, y cambia la conformación favoreciendo el estado T, tenso, desoxigenado, haciendo que la hemoglobina libere el oxígeno. ¿Sí? Entonces el intercambio gaseoso que nosotros vemos, ¿sí? En los tejidos, ¿sí? Bueno, con el metabolismo hay un descenso de los... hay una mayor producción de CO2 en el metabolismo normal, y ese CO2 me lleva a que haya un aumento en la concentración de los hidrogeniones. ¿Ah? Y esos hidrogeniones se unen a la hemoglobina y favorecen que la hemoglobina libere el oxígeno y pase a ese estado tenso o desoxigenado. ¿Ah? Y esto en el eritrocito, bueno, ese oxígeno liberado va a pasar a los tejidos periféricos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer? Por ahora todo claro para mí. No, todo ok, todo ok. Bien. En el caso del CO2 sería lo mismo, pero en sentido contrario. El tema de la afinidad y lo otro. Ahora lo vemos, el tema del CO2 para la hemoglobina. ¿Tá? Lo vamos a ver. El CO2 que se produce, bueno, va a formar bicarbonato, y ese bicarbonato va a viajar en la sangre, pero también se va a unir a la hemoglobina y va a ir a los pulmones, en donde va a ser exhalado. Y también, al unirse a la hemoglobina, lo vamos a ver ahora, es un modulador negativo. ¿Tá? Eso, vamos. Yo tengo otra duda, porque estoy re pesada. No, está perfecto. Me parece que sigo sin entender lo de la saturación a nivel de los tejidos, porque cuando medimos la saturación de oxígeno, por ejemplo, con un saturómetro, ¿lo normal no es 100%? Sí, pero vos estás viendo la saturación de oxígeno en los tejidos, pero si vos midieras la saturación, la presión parcial de oxígeno en el tejido, sería menor. ¿Se entiende?
No sé Sí, si pero, me pero, pero, explicó. pero dijimos que a la presión parcial de oxígeno que hay en los tejidos, la hemoglobina está saturada del 50 más o menos. ¿Puede Sí, ser? sí, Y por sí, eso un cuando poquito menos. cuando la medimos con un saturómetro, ¿por qué la deseamos que esté cercana a 100? No me queda esa duda, capaz que, no sé, capaz que es un error Yo, conceptual mío, no sé. la verdad es que yo no soy médico, yo soy bióloga, así que no sé. No, yo tampoco. No, pero está buena la pregunta, me voy a fijar, a ver. Seguramente lo que se mide es la cantidad de oxígeno que tiene que llegar al tejido, ¿entendés? Vos tenés una cantidad de oxígeno que tiene que llegar al tejido. Ponele, si vos estás en un tejido periférico, tenés que tener 20 milímetros de mercurio. Entonces, si tenés eso, mide el 100%. ¿Se entiende? Me Es imagino como que otra debe ser escala. ahí. Claro, me imagino que debe ser así. Que vos medís y tiene que haber tanta cantidad de oxígeno. Y en los pulmones tiene que haber más. Pero vos Claro, como que medís en tiene los que haber tejidos. ahí va, tiene que haber el 100% disponible para ese tejido, digamos. Ahí va, el que tiene que estar, que ponele que son 30 milímetros de mercurio. Tiene que haber, si hay menos, está saturando menos, está llegando menos oxígeno. ¿Está? Ahí va. Bien, para el compañero que preguntaba sobre el CO2, bueno, el CO2 se une al extremo amino terminal de las proteínas, de la hemoglobina, digamos, formando lo que se llama este residuo carbamino hemoglobina. Cuando la hemoglobina unió el CO2 se llama carbamino hemoglobina, que lo vemos lo mismo acá. Para que se dé esta unión, tiene que haber 2 electrones en este grupo amino que ataquen acá, un ataque nucleofílico, y formando este enlace. Y esto está potenciado, digamos, por la presencia de hidrogeniones, es decir, y en general, cuando está con estos electrones, digamos, este estado del grupo amino es más probable en la estructura T de la hemoglobina, en el estado T o tenso. Entonces, en general, el CO2 se une en el estado tenso a la hemoglobina, ¿sí? Formando esta carbaminohemoglobina, que lo que va a hacer es también, bueno, favorecer el desplazamiento del equilibrio en el estado. Yo voy a tener un equilibrio, que no lo puse acá, pero un equilibrio entre el estado T y el estado R. Al unirse el CO2 al estado T, estoy favoreciendo digamos, el desplazamiento de la forma R a la forma T de la hemoglobina. Y esta hemoglobina, esta carbaminohemoglobina va a viajar desde los tejidos a los pulmones, y en los pulmones se va a liberar el CO2. No sé si respondí a la pregunta del compañero sobre el CO2 que hizo hoy. Profe, muchas gracias. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar del 2,3-fosfolato. O sea, los hidrogeniones constituyen el efecto Bohr, y el CO2 también lo que hacen es favorecer la liberación del oxígeno en los tejidos. Tanto los hidrogeniones como el CO2 se producen más en los tejidos periféricos, donde está habiendo metabolismo normal. El metabolismo normal genera CO2 y también genera hidrogeniones. Esos dos tipos de moléculas, los hidrogeniones y el CO2, son moduladores alostéricos negativos de la hemoglobina. Lo que hacen es favorecer al estado T y favorecer que la hemoglobina se libere el oxígeno y pase a la forma desoxihemoglobina. Entonces, en los tejidos periféricos donde se están formando mucho, llega la hemoglobina cargada con el oxígeno, y la presencia de estos dos moduladores hace que se libere el oxígeno para los tejidos, la hemoglobina se carga con el CO2 y vuelve a los pulmones, donde se elimina ese CO2. Y ahora hablamos del 2,3-fosfoglicerato, que es otro de los moduladores que hay. Es un modulador negativo que inhibe la unión del oxígeno en la hemoglobina. Se une a la hemoglobina en el estado T o tenso,
que se acuerdan que cuando vimos la primera figurita quedaba como una cavidad mayor en la hemoglobina en el estado tenso. En esa cavidad se une el 2,3-bifosfoglicerato, que es una molécula que se sintetiza a partir de un intermediario de la glucólisis, ¿sí? Y se une y estabiliza el estado T. ¿Ah? Y acá estamos viendo la curva de saturación en función de la presión parcial de oxígeno, donde vemos cuando tengo una concentración de 2,3-bifosfoglicerato normal y cuando aumenta el 2,3-bifosfoglicerato. Lo que hace es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Para qué sirve este modulador del 2,3-bifosfoglicerato? Es un modulador que sirve para la adaptación a las alturas. En las alturas hay menor presión parcial de oxígeno. ¿Ah? Entonces, si uno se eleva a 4.000 metros por encima del nivel del mar, empieza a haber menos presión parcial de oxígeno, y eso tiene una consecuencia que se llama, se apuna la gente, ¿no? Empieza con dolor de cabeza, se marea, cefaleas, ¿tá? Y tiene que ver con que no está llegando suficiente oxígeno. Entonces, en ese caso, lo que se da es que se sintetiza más 2,3-bifosfoglicerato, que se une y estabiliza el estado T, lo que permite que se libere más oxígeno a los tejidos. Cuando una persona se va a las alturas, ¿tá? Que es lo que estamos viendo acá, estamos viendo la presión, la P50, en función de los días, en función de la concentración de bifosfoglicerato. Y estamos viendo a nivel del mar, que sería esto, y a 4.500 sobre el nivel del mar, y de vuelta en el nivel del mar. Entonces, cuando uno va a un lugar de mucha altura, lo que pasa es que aumenta la concentración del bifosfoglicerato. Ese aumento se da una síntesis que si nosotros permanecemos varios días por encima del nivel del mar, aumenta hasta una concentración y luego se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Y luego, si nosotros bajamos al nivel del mar, esa concentración baja. ¿tá? Y eso lo que tiene es el efecto es que aumenta la P50 de la hemoglobina. ¿tá? Necesito más concentración de oxígeno para llegar a la mitad de los sitios ocupados. ¿tá? Y permite que la hemoglobina libere más oxígeno en los tejidos. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora todo Bien, claro, profe. Bien, seguimos. Bueno. Entonces, acá estamos viendo lo que pasaría en los pulmones y en los tejidos. En los pulmones, la hemoglobina llega a los pulmones desde los tejidos periféricos cargada con CO2, ¿sí? Y como en los pulmones hay tanta concentración de oxígeno, el CO2 se libera y se une el oxígeno a la hemoglobina, pasando a la oxihemoglobina, que viaja en la sangre como oxihemoglobina y cuando llega a los tejidos libera el oxígeno. ¿Cómo libera el oxígeno? Bueno, porque tengo hidrogeniones que se unen a la hemoglobina y disminuyen su afinidad por el oxígeno, entonces la hemoglobina libera el oxígeno, y también el CO2 que se une a la hemoglobina y disminuye su afinidad por el oxígeno. ¿Tá? Entonces, la conjunción de los hidrogeniones y el CO2 hace que la hemoglobina que venía cargada en los pulmones libere el oxígeno a los tejidos, y a su vez la hemoglobina se carga con el CO2 y vuelve a los pulmones donde se libera el CO2 y se exhala en la respiración. ¿Ah? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, Bien. profe, gracias. Bueno, y les voy a dejar algunas preguntas para reflexionar.
Yo ahora, cuando termine la clase, yo subo la presentación, ¿tá? PowerPoint, entonces eso les va a servir para cuando ustedes estudien el material, y voy a dejar otro material de un artículo sobre la hemoglobina, que está muy bueno. Algunas partes están muy profundas, que no le den lilla, pero está muy claro. Van a ver que algunas de las figuras son de ese artículo, que yo lo cité en algunas de las diapos. Así que le voy a dejar el que tenga interés, pero vale la pena. ¿Tá? ¿Dónde lo sube, profe? Lo voy a subir al EVA, en el sitio de bioquímica de neumocardio, ¿tá? Donde ya entraron a ver, ya vieron el cronograma y todo, donde se anotaron para los casos clínicos. Ahí voy a poner material suplementario en una carpeta y les voy a dejar ese artículo. ¿Tá? Perfecto. ¿Qué diferencias existe entre la hemoglobina y la mioglobina? ¿Qué propiedad presenta la hemoglobina que le permite unir oxígeno a los pulmones y liberarlo en los tejidos? ¿Qué son la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina? ¿Y por qué la hemoglobina es adecuada para el transporte de oxígeno? Entonces se los dejo para que ustedes piensen un poco, sobre todo la pregunta esta: ¿qué propiedades presenta la hemoglobina que le permite unir oxígeno y por qué la hemoglobina es adecuada para el transporte de oxígeno? Las otras son más... Profe, sí. Una consulta que viene a cotación de lo que decía de subir el material. Sí. En el foro no está permitido subir nada todavía. No sé si en el se foro no está, acá lo tengo que configurar. No pueden mandar mensajes. Quería avisarle de eso. Está, Sí. perfecto. Sí, lo voy a arreglar. ¿Tá? Gracias. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la enfermedad de células falciformes, ¿tá? Que vamos a tener varios ejemplos. Es una enfermedad genética recesiva autosómica, donde hay una hemoglobina mutada, que es la hemoglobina falciforme, la hemoglobina S en los eritrocitos, y puede ser individuos que sean heterocigotos, que tengan un gen de la hemoglobina mutado y un gen normal, y tienen lo que se llama el rasgo falciforme, donde el fenotipo es hemoglobina A, hemoglobina S, ¿tá? Y tienen una patología benigna y asintomática, y puede haber individuos homocigotos, o sea, SS, tienen los dos genes mutados, con varios fenotipos, o heterocigotos con varios tipos de fenotipos. Puede ser anemia falciforme, es decir, dos genes mutados que tienen hemoglobina S, ahora vamos a ver qué es la hemoglobina S, o pueden ser enfermedad falciforme, es decir, tienen un gen con la hemoglobina S y un gen con hemoglobina C mutada también, y puede ser hemoglobina S con talasemia. Las talasemias son fallas en la producción de hemoglobina, tanto de la cadena alfa o de la cadena beta. Y otras no importa. Bien, la anemia falciforme es cuando el individuo tiene los dos genes mutados de la hemoglobina. Vieron que nosotros somos diploides, tenemos un gen que proviene de nuestra mamá y un gen que proviene de nuestro papá. Tenemos dos copias de cada gen. En esos individuos tengo una mutación en la cadena beta de la hemoglobina, donde se cambia un nucleótido, ¿sí? En la hemoglobina normal es una timina, y en la hemoglobina mutante es una adenina. Y eso, cuando la proteína, esto es el gen, ¿no? Ese gen se traduce a ARN mensajero, y el ARN mensajero se sintetiza, a partir del ARN mensajero se sintetiza la proteína. Perdón, dije, el ADN se transcribe a ARN mensajero, el ARN mensajero se traduce a proteína. ¿Se acuerdan que los genes estaban formados por, cada aminoácido está codificado por un triplete, ¿sí? De nucleótidos, 3 nucleótidos que codifican a un aminoácido. En la hemoglobina normal, este triplete me codifica para un glutámico, que es un aminoácido
que tiene carga negativa en su grupo R. ¿Tá? Y la mutada, al tener ese cambio de esta timina por adenina, lo que genera es que en vez de ser codificar a un glutámico, codifica para una valina. ¿Tá? Este aminoácido es un aminoácido que tiene un grupo R hidrofóbico, con lo que hay un cambio estructural en la hemoglobina que genera unos, unos eritrocitos en forma de hoz, ¿sí? Que son característicos de la anemia falciforme. Y a su vez estos eritrocitos son más frágiles y generan muchos trastornos en los pacientes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, al tener ese aminoácido valina, ¿sí? En la subunidad beta, en la hemoglobina, eso genera que se forme un sector hidrofóbico donde antes había una cadena negativa. Y eso hace que interaccionen las cadenas beta, formando polímeros de hemoglobina que precipitan y que generan esa estructura, esa forma de hoz. Entonces las hemoglobinas empiezan a interaccionar unas con otras a través de ese sector hidrofóbico que ahora está puesto, ¿tá? Generando polímeros de hemoglobina que precipitan y deforman el eritrocito formando esa forma de hoz. Eso pasa sobre todo cuando hay poco oxígeno. ¿Tá? La hemoglobina en general cuando está oxigenada es soluble, y cuando hay poco oxígeno, cuando está desoxigenada, se empieza a polimerizar, formando esa estructura en forma de hoz. Esos eritrocitos en forma de hoz se pueden agrupar, juntarse todos, creando vasooclusión, tapando los vasos, generando un montón de síntomas para los pacientes que la tienen. ¿Tá? Bueno, ¿cómo se diagnostica la anemia falciforme? Bueno, hay una pesquisa neonatal, ahora vamos a hablar, se basa en una técnica de isoelectroenfoque, que es un tipo de electroforesis, ¿tá? Y luego del periodo neonatal se hace análisis de sangre, donde se miran a los eritrocitos, se hace una electroforesis de hemoglobina, porque hay cambios. Vamos a ver que la valina no tiene carga, el glutámico tiene carga negativa, entonces hay un cambio de una carga entre las dos, y eso se puede ver en una electroforesis. También puede ser cromatografía líquida a alta presión o electroforesis microcapilar. Bueno, el isoelectroenfoque es como una electroforesis donde se pone un gradiente de pH. Entonces las proteínas migran hasta su punto isoeléctrico, que es donde no tienen carga, y uno las puede separar de acuerdo a eso, ¿tá? A su punto isoeléctrico. Y la electroforesis, que en general es a pH alcalino, se hace un acetato de celulosa, donde uno siembra su muestra y las proteínas están cargadas negativamente o positivo, corre hacia el ánodo, y bueno, uno puede ver si corrió más hacia la carga positiva, es porque tiene una carga negativa más o menos, ¿tá? Y acá estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo de un acetato de celulosa y un isoelectroenfoque, en un caso que no podían descifrar cuál era la hemoglobina, y con el isoelectroenfoque se puede separar mejor los tipos de hemoglobina. Bueno, acá estamos viendo cómo se vería una sangre periférica de un paciente. Acá estamos viendo con un rasgo falciforme, que tiene una hemoglobina S heterocigota y con anemia falciforme. ¿Tá? Vemos que con los que tienen anemia falciforme tienen muchos eritrocitos en forma de hoz, mientras que los que tienen el rasgo S tienen pocos, digamos, no se ven muchos. ¿Tá? Esa es otra manera de diagnosticar, ¿no?
Bueno, les hablo rápidamente de la clínica, yo no soy médico, nada. Estos pacientes tienen lesiones agudas y lesiones crónicas. Las lesiones agudas son crisis vasooclusivas, que dan mucho dolor, infecciones, síndrome torácico agudo, que está causado por la obstrucción de los capilares de los pulmones, secuestro esplénico, dolor abdominal agudo, priapismo e infarto cerebral. Y las lesiones crónicas tienen un montón, manifestaciones hepatobiliares, renales, oftalmológicas, necrosis avascular, retraso del crecimiento y la maduración y hemosiderosis. ¿Tá? Bueno, bien. Lo otro que les quería contar, un poco para terminar, estamos terminando, es que se han descrito diferentes hemoglobinas anormales, diferentes mutaciones, acá estoy poniendo algunas, estas en particular aumentan la afinidad por el oxígeno, y todas esas hemoglobinas variantes tienen un nombre, que en general describe el lugar donde fueron descritas, Georgia, Rampa, etcétera, San Diego, y son mutaciones que cambian un aminoácido, por ejemplo acá en la cadena alfa, el aminoácido 92 cambia de arginina a leucina, y ahí están todos los cambios. Hay muchas variantes que han sido descritas, y que bueno, para identificarlas, se pueden identificar por electroforesis y por otras técnicas también, y electroenfoque, como vimos, y que generan diferentes tipos de patología. ¿Tá? Y les dejo dos preguntas para reflexionar, que son, ¿por qué hay una alta prevalencia de personas con hemoglobina S en África? Y ¿qué diferencia existe entre presentar una anemia falciforme y el rasgo falciforme? ¿Tá? Profe, ¿usted va a subir estas diapos? Ya las voy a subir, ahora cuando terminemos... porque si no me anotaba la pregunta. No se anoten nada. Y todavía no se vayan que voy a sacar una foto para la lista. ¿Tá? No se vayan todavía. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar? Por ahora todo claro. No, todo clarísimo. Yo voy a dejar de tener la grabación, así vamos.